Pero los que están allá atrásito, acompañen un poquito aquí adelante para estudiar la palabra del Señor. Cuando estamos más unidos, cuando tú te acercas un poquito más, sientes el calor. Pero si te alejas de los otros cuerpos, vas a comenzar a sentir frío. ¿Está bien? Y debemos sentirnos calienticos, augustos, que podamos sentir que estamos en comunión. Por allí a veces a uno se le pasa por la cabeza decir que estar solo es estar triste. ¿Creen ustedes que eso es verdad? ¿Por qué no? Ok, pero yo no estoy hablando de reflexionar, estoy hablando de alegría o tristeza. ¿Estar solo es sinónimo de tristeza? ¿Sí o no? No. Ok. Muchas veces para nosotros en nuestra mente, cuando pensamos en alegría, siempre pensamos en el grupo donde hay, como vulgarmente se dice, bochinche, donde hay ¿cómo se llama? Chalequeo, ¿verdad? A ese tipo de alegría es que uno ve cuando habla de grupo. Pero en medio de la soledad, en medio de cuando tú estás tranquilo, puedes hallar alegría y gozo a tu corazón. El problema nuestro es que cuando pensamos en alegría, siempre pensamos en la euforia, en lo que podamos explotar. Pero eso es como la espuma de la malta cuando se menea mucho. ¿Qué le pasa a la espuma después que la tapa? ¿Verdad? Y cuando regresas a casa, después de haber estado con el grupo, que todo es euforia, cuando regresas a casa, comienzan con brío y terminamos con escalofríos. ¿Está bien? ¿Por qué hago referencia a esto? Porque a veces cuando en cualquier iglesia que tú vayas, y es posible que vayas a encontrar 2, 3, o hay otras donde encuentras a millares, va a suceder lo mismo. Tú vas a encontrar una iglesia donde hay demasiado y la euforia es grande, pero cuando regresas a casa vas a ir a iglesias donde son poquitos, pero se encuentra un gozo, una alegría, un amor fraternal, y cuando te vas a casa te vas con el corazón contento. Todo eso tiene que ver con quién yo quiero ser o lo que yo quiera hacer. Si tú quieres ser alegre, no importa el lugar donde estés, aún en medio de la soledad puedes encontrar la alegría y el gozo. Es más, te puedes encontrar con Dios también en la soledad. Por lo tanto, cuando Jesús dijo, donde haya 2 o 3 en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. El Señor no solo estaba hablando de multitudes, también estaba hablando de poquitos, ¿verdad? Y nosotros hacemos parte de ese poquito en este momento. Algunos se han ido con los aventureros, otros no sabemos qué tienen, pero en el nombre de Jesús hoy vamos a estudiar su palabra, porque es lo que nos interesa en esta mañana. ¿Está bien? Vamos a ir al libro de Mateo. Todos los que tengan su Biblia, por favor, busquen allí el libro de Mateo. Si no tiene Biblia, acércate a la persona que tienes al lado. Vamos a estudiar este episodio muy bonito, que es el episodio de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Es un episodio muy bonito, para muchos muy conocido, ya todos nos lo sabemos de memoria, creo yo. Pero lo que vamos a estudiar hoy son algunos tópicos que están dentro de esta historia, que se repitieron después en la vida de Jesús y que se van a repetir en nosotros en un momento muy crucial y determinante en tu vida y en mi vida. Ahora, lo que yo soy hoy, lo que tú eres hoy como persona, se lo debes al poder de Dios. Y nosotros nos encontramos en deuda con Dios por lo que yo soy hoy. Yo soy pastor y le doy gloria a Dios por eso. Pero a eso yo le debo sumar una gran deuda que le tengo a Dios por haberme llamado a este lindo ministerio. Tú como joven, tú como persona adulta, le eres deudor a Dios por algo por lo cual o a lo cual Dios te ha llamado a hacer. Tienes un ministerio en tus manos y Dios los ha colocado, y eso es deuda para con Dios. Porque la Biblia dice que ninguno de nosotros somos merecedores de lo que tenemos. Todo lo que tenemos es por gracia, por misericordia. Ahora, lo que hoy vamos a estudiar tiene que ver con eso. ¿Qué tanta deuda nosotros le tenemos a Dios? ¿Cuánto debemos pagarle nosotros a Dios por todo lo que Dios ha hecho y hará con nosotros? Ahora, vamos a ir a la historia también de la entrada triunfal. Leímos el versículo 10 y el versículo 11, que fue la entrada, pero vamos a leer todo el capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 10. ¿Está bien? Vamos a leerlo allí. Usted conmigo, ¿me ayuda, por favor? Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos,
Jesús envió 2 discípulos diciéndole: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmela. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor lo necesita, y luego se lo enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, que dijo: decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy poquita, ok, no, pensé que mis ojos me habían, sí, era poquita, ¿verdad? Era numerosa, ok, estoy viendo a ver si me están prestando atención a lo que estamos leyendo, ¿está bien? Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando él entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿qué preguntaron? ¿Quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Este episodio, esta historia, vamos a sacarle 5 puntos importantes que quiero resaltar y que la vamos a usar para otras 2 cosas más. ¿Está bien? Pregunto: ¿hacia dónde se dirigía Jesús en la historia? A los que leyeron, ¿hacia dónde se dirigía? ¿Cómo? ¿A Galilea? ¿A dónde? Versículo 1 y 2. ¿A dónde se dirigían? A Jerusalén. Excelente, muy bueno. Él iba de camino hacia Jerusalén. Muy bien, iba para Jerusalén, y de repente en el camino se le ocurrió una idea. ¿Cuál era la idea? Entrar a Jerusalén montado ¿en qué cosa? En un pollino o en un asna, ¿verdad? Hijo de animal de carga. Ahora, tenemos el lugar hacia donde va y tenemos un vehículo en el cual va. No le voy a decir que es un burro ni una burra, simplemente voy a decir que es un... Recuerden que en aquel entonces los únicos vehículos de transporte eran ¿qué cosa? Camellos, caballos, burros. ¿Cierto? En otros lugares avestruces, y va usted de contar. Pero en este momento tenemos a Jerusalén al frente. Quiero ir a Jerusalén, dice Jesús. Pero para entrar a Jerusalén, ¿en qué debe ir? Según el capítulo. Bueno, al parecer, por la profecía, él debía ir montado sobre un animal de carga, pero que era 0 kilómetros. En este caso, él se iba a montar sobre el pollino, el animal que no había sido todavía domesticado. ¿Por qué? Sencillo, porque ese momento iba a ser el momento en el cual, entre comillas, los discípulos iban a llevar a Jesús a Jerusalén para colocarlo como rey de Israel. ¿Para colocarlo como qué? Como rey. Y la tradición era que el rey, cuando iba a entrar a Jerusalén para colocarle la corona, el rey debía entrar en un animal 0 kilómetros. Si tú vas al Antiguo Testamento y te encuentras cuando a Salomón lo fueron a coronar, a Salomón lo montaron en una mula 0 kilómetros. En este caso, Jesús iba a Jerusalén montado ¿en qué cosa? En un vehículo 0 kilómetros, ¿verdad? 0 kilómetros porque no había usado. Él, pobrecito, había movido sus patas toda su vida desde que nació, ¿verdad? Hasta que llegó a tener por lo menos la estatura deseable para que se le pudiera montar. Ok, vamos a Jerusalén y nos vamos montado ¿en qué cosa? En el vehículo 0 kilómetros. Muy bien. Ahora, cuando Jesús va montado en el pollino y entra a Jerusalén, ¿qué pasa en Jerusalén? ¿Qué aconteció en Jerusalén? Una multitud muy grande. ¿Qué hizo la multitud? ¿Cómo?
Se conmovieron. ¿Qué más hicieron? ¿Cómo? Cortaron palmas. ¿Qué más hicieron? ¿Cómo? Tendieron sus mantos. Muy bien. Se preguntaron quién es él. Bueno, esa parte la vamos a usar un poquito más adelante. Pero ellos hicieron algo especial. ¿Qué hicieron ellos? Cuando él iba montado en el pollino, cuando Jesús iba montado en su burrito y entró a Jerusalén, la gente clamaba o cantaba en otras versiones. ¿Y cómo decían? Bendito, ¿a quién? El que viene en el nombre del Señor. Eso es una gran canción. Una gran canción. Bendito, Hosana, el que viene montado, el hijo de David. Y ustedes se imaginan la escena. Una multitud pequeña, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia? Era una multitud grande. Ahora, imagínense ustedes, no conozco mucho este barrio, pero por lo menos la entrada aquí al frente, venga el presidente de la República. Y todo el mundo, bueno, no pensemos en lo que estamos pasando ahorita en Venezuela, ¿está bien? Pensemos en que es algo bueno, ¿está bien? Para poder dar el ejemplo de lo que está pasando aquí. Viene el presidente de la República y todo este barrio quiere el presidente. ¿Qué hace todo el barrio? Bueno, el barrio sale y lo ven. Si hay alguna canción, si hay algo que identifica a ese presidente, la gente lo va a cantar para que ese presidente se sienta como honrado. Ahora, Jesús va a Jerusalén montado ¿en qué cosa? En un vehículo 0 kilómetros. Y luego que entró a Jerusalén, ¿qué pasó? La gente lo aclamaba, la gente cantaba. ¿Se imaginan el gozo que tenía la gente? ¿Era Jesús famoso? Claro que sí, porque la multitud era ¿cómo? Numerosa. Es más, algunos versículos dicen que la fama de Jesús se había regado o extendido por varias regiones alrededor de Jerusalén. Jesús era una persona famosa. Lo único de Jesús, que a Jesús nunca se le subió la fama a la cabeza. La fama puede ser buena, pero también puede ser dependiendo la persona que la reciba. Pero no vamos a hablar de fama. Hasta ahora tenemos 3 cosas de la historia, ¿verdad? ¿Cuál es la primera? Ir a Jerusalén. La segunda, el vehículo 0 kilómetros. Y la tercera, una canción, ¿verdad? Una multitud que canta. Ok, ¿cuál es la cuarta cosa? Cuando él está en Jerusalén y que la gente está cantando, hay otro grupo que hace lo que el amigo dijo ahorita. El versículo 10, cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Eso es una pregunta, ¿cierto que sí? Porque si no fuese pregunta no tuviéramos siendo interrogación, ¿verdad? Tuviera admiración o cualquier otro punto, pero al parecer es una pregunta. Ahora, esa pregunta es porque no conocían a Jesús. Esa pregunta era porque la gente no conocía a Jesús. Ok, cuando Jesús entró a Jerusalén, la multitud lo esperaba. Si la multitud lo esperaba, quiere decir que la gente lo conocía. Ahora, cuando entró a Jerusalén y la gente cantó, y si la gente cantó es porque la gente lo... Y cuando Jesús entró y se preguntó, entonces ¿por qué se hizo la pregunta si todo el mundo lo conocía? Es algo cultural en Israel. Normalmente en Israel, cuando está una multitud y se hace una pregunta, no es porque la gente ignore, es porque se quiere escuchar la respuesta que ya se sabe. Eso lo vamos a ver después otra vez. Esa cultura se ve mucho en la Biblia, esas expresiones. Y Jesús entró a Jerusalén, la gente cantó, lo honraban, qué bonito el Señor, pero de repente, ¿y quién es ese? No concuerda, ¿verdad? Porque todo el mundo lo conoce, todo el mundo sabe quién es él, y de repente hacen la pregunta. Bueno, sencillo, la pregunta se hace porque se quiere escuchar la respuesta. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta de la pregunta? ¿Quién es ese? Quiere decir que la gente sí lo conocía, solo que querían escuchar ¿la qué? La respuesta. Así de fácil. Jesús iba entrando a Jerusalén, se montó en su pollino 0 kilómetros, entró a Jerusalén, la gente cantó, lo glorificaban, y de repente un grupo hace una pregunta, y como consecuencia de eso, hubo otro grupo que dio la respuesta. Tenemos 5 puntos o 5 cositas que quiero resaltar de la historia, ¿está bien? ¿Iba hacia dónde?
¿En qué iba? ¿Qué pasó cuando entró? La gente cantaba, ¿verdad? Después pasó la pregunta y luego se dio. Muy bien, esos 5 puntos lo vamos a volver a ver. Pero en este caso lo vamos a volver en otra historia de Jesús que se dio después de lo que aconteció ahora. ¿Está bien? Ahora, vamos a ir al libro del Hechos de los Apóstoles, por favor, los que tienen sus Biblias. Vamos a ir al libro de Hechos y vamos a comenzar a ver los 5 puntos que vimos aquí registrados en otra situación. Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 1 al versículo 9. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no les toca a ustedes saber los tiempos o las razones que el Padre tiene en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo. ¿En dónde? En Jerusalén. ¿Dónde más? En toda Judea. ¿En dónde más? Hasta lo último. Ok, versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube y lo ocultó de sus ojos. ¿Qué está pasando allí? La ascensión de Jesús. ¿A dónde? Al cielo. ¿Cómo se llaman esas moradas que el libro de San Juan capítulo 14 versículo 1 al 4 tiene ya preparada Dios para nosotros? ¿Cómo se llaman? Le tenemos muchos nombres, pero hay uno muy especial que Apocalipsis lo menciona: la Nueva Jerusalén. ¿Cierto que sí? Si usted va a San Juan capítulo 14 versículo 1 al 4, Jesús dice: no se turbe tu corazón, crees en Dios, crees también en la casa de mi Padre hay muchas. ¿Cierto que sí? Ahora, ¿cómo se llaman esas moradas? Bueno, tú vas a Apocalipsis y encuentras que esas moradas que Dios está preparando se llaman ¿cómo? La Nueva. Ok, en este episodio de Hechos 1, ¿hacia dónde se dirige Jesús? ¿Hacia dónde? Pero díganlo con confianza, usted sabe. ¿Hacia dónde se dirige? La Nueva Jerusalén. Ahora, el Señor se va para Jerusalén y le salieron alas y se fue, ¿verdad que sí? ¿No? ¿Ah? Ajá. ¿Cómo se fue entonces ahora el Señor para Jerusalén? Vamos a ir a Daniel. Ya ustedes lo vieron aquí en el capítulo pero vamos a ir a Daniel para que ustedes vean. 500 años aproximadamente antes que Cristo naciese, a Daniel se le muestra cómo Jesús llegó al cielo delante de su Padre. ¿Está bien? Libro de Daniel, el capítulo 7, los que tienen allí sus Biblias. El libro de Daniel, el capítulo 7. ¿Lo tienen? Vamos a leer el 13 y el 14. Capítulo 7, versículos 13 y el versículo 14. ¿Listo, verdad? Diga amén si lo tiene. Si no lo tiene, pida misericordia. Daniel capítulo 7, versículo 13 y 14. Esta profecía se le dio a Daniel aproximadamente 500 a 600 años antes que Jesús naciera. Y ya Daniel estaba viendo cómo Jesús llegó a la Canaán celestial, también se llama Canaán celestial, a la Nueva Jerusalén. ¿Verdad que sí? Versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche, he aquí que con las nubes de los cielos venía uno, como el Hijo del Hombre, que vino hasta el anciano y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, porque todos los pueblos, naciones y lenguas le servían. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será. Ahora, ¿en qué llegó Jesús cuando fue al reino, a la Nueva Jerusalén? En un vehículo, ¿verdad que sí? Y al parecer es un vehículo 0 kilómetros. ¿Quién se monta en una nube? Simplemente una preguntita así al aire libre. ¿Quién se monta en una nube? Hasta los momentos, el libro de Hechos dice que Jesús se montó en la nube y se fue. Y cuando iba llegando a la Nueva Jerusalén, ¿llegó en qué cosa? En la nube. No se bajó. Se montó en su nube 0 kilómetros porque no había otro quien pudiera subirse allí, ya que es un vehículo presidencial
hecho solamente para nuestro Salvador, y Él se montó en su nube y llegó ¿a dónde? Ok, ya tenemos dos cosas, ¿verdad que sí? De las 5. Tenemos que Él iba ¿hacia dónde? A Jerusalén. ¿Y se fue en qué cosa? En un vehículo, 0 kilómetros. ¿Qué nos falta? La multitud. ¿Qué más? La canción. ¿Y qué más? La pregunta y la respuesta, ¿verdad que sí? Ok, vamos a ir al libro de Salmos, por favor. Libro de Salmos, el capítulo 24. Bueno, el Salmo 24 específicamente, no es el capítulo, el Salmo 24. En el Salmo 24 tenemos un episodio muy bonito. En este episodio, el salmista, siendo esto un salmo que fue creado para cuando el arca de Dios iba a entrar lo iban a llevar de un lugar a otro, ese salmo se cantaba. Cuando el arca de Dios se movía, ese salmo lo cantaban los judíos. Era muy bonito, era algo demasiado inmenso. La gente cantaba y cantaba y el arca que iba caminando. Pero este salmo, en la mitad del salmo, está haciendo referencia específicamente a cómo Jesús, qué pasó cuando Jesús llegó al reino de los cielos. ¿Qué pasó cuando, como dice el Daniel, cuando Jesús llegó delante del Padre? ¿Qué ocurrió? Si usted lee el versículo 7 en adelante conmigo, se va a dar cuenta. Hágase la idea, Jesús llegó en la nube montado, lo recibieron todos los ángeles. Ahora miren lo que dicen los ángeles. Alzaos, oh puertas, vuestras cabezas, alzaos vosotras puertas eternas, y entrará. ¿A qué le sabe eso? ¿Qué es eso? Una canción, ¿verdad? Suena como una canción, ¿cierto que sí? Ya por lo menos ahí tenemos la canción. Ahora imagínense, ¿cuántos ángeles hay en el cielo? Daniel dice que hay millones de millones y millares están delante del trono, dice Daniel. Ahora, imagínense todos los ángeles del cielo cantando esa canción. Imagínense el coro angelical cantando eso. Ahora, ¿será que los ángeles conocen a Jesús o no lo conocen? ¿Sí lo conocen o no lo conocen? Bueno, lea el siguiente versículo. El versículo 8. ¿Quién es este Rey de Gloria? ¿Cómo que es eso? ¿Será que los ángeles no lo conocen? Claro que lo conocen, entonces ¿por qué se hace la pregunta? Exacto, para escuchar la respuesta. Cuando Jesús llega al cielo, delante del Padre, todos los santos ángeles cantan. A mí se me eriza la piel pensar, escuchar una voz angelical de no un ángel, sino millones de millones cantando en el reino de los cielos diciendo: este es el Rey de Gloria. Y de repente un grupito de ángeles me va a salir con ese cuento, ¿verdad? ¿Y quién es ese Rey de Gloria? Pero no lo hacen porque ignoren, lo hacen porque quieren ¿qué? Ahora, miren el versículo 8. El versículo 8, ¿quién es este Rey de Gloria? Ahora responde: Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Oye, eso sí es lindo. Un grupo de ángeles preguntando y el otro grupo responde. Y para que la cosa no quede así medio chucuta, miren el versículo 9, sigue diciendo lo mismo: alzaos, oh puertas, vuestras cabezas, alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Y otra vez el otro grupito hace la pregunta: ¿quién es ese Rey de Gloria? ¿Y cómo responde todo el grupo angelical? Jehová de los ejércitos es el Rey de la Gloria. Oye, qué bonito, hermano. Lo mismo que pasó en la entrada triunfal, o por lo menos los 5 puntos que vimos en la entrada triunfal, sucedieron cuando Jesús iba ¿hacia dónde? A la Canaán celestial. A la Nueva Jerusalén. Gracias, hermano. Ya se me metió lo de Canaán celestial y disculpe, ¿no? Porque son muchos nombres que tiene ese lugar que definitivamente no lo merecemos. Pero gracias a Cristo Jesús que murió por nosotros, que ahora yo y tú, o tú y yo, podemos estar allí. ¿No seremos nosotros deudores a Dios? ¿Cierto que sí? ¿Mereces tú recibir todo eso? Que tú vayas llegando y de repente Jesús te diga: mira, esta es la mansión que te he preparado. Yo no quiero ir al cielo por ver una casa. Yo quiero ir al cielo porque quiero estar al lado de mi Jesús. El asunto es que el beneficio de ser amigo del presidente de la República es que tú vas a tener beneficios. ¿Sí o no?
Y Jesús dijo, ya no llamaré siervos, sino los llamaré amigos. ¡Qué bendición! No solo somos hermanos de Jesús, no solo somos siervos de Jesús, sino que somos sus. Y la Biblia dice que hay amigos más que hermanos, porque un amigo puede dar la vida por ti. Y en este caso, mi amado Jesús dio la vida por nosotros, hermano. Qué lindo. Y como consecuencia de tú amar a Jesús, Jesús ahora te dice, mira, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tú. Y de repente tú volteas. ¿Y qué es lo que ves? Bueno, Apocalipsis dice que esa ciudad está repleta de oro. Aunque nadie va a estar comprando con oro en ese lugar, pero uno se imagina, en los ojos de uno le dan vueltica, todo de oro. Gloria a Dios que ya no se va a comprar ni vender con ese oro. Pero lo lindo, hermano, es que Dios tenga algo preparado como eso para mí. ¿En qué vives tú ahorita aquí? En 4 palitos, con un techito, en una casa más o menos. Nada de lo que hay aquí se compara con lo que Dios tiene preparado para ti y para mí. Por eso al inicio yo le decía que nosotros somos deudores a Dios por todo lo que ha hecho, lo que hace y lo que hará. Usted le debe a Dios. Dios no te debe nada a ti, porque Él lo entregó todo en la cruz del Calvario. El problema nuestro es que siempre cuando oramos y pedimos y el Señor no nos da, creemos que Dios está en deuda con nosotros. Tiene que dármelo porque yo se lo pedí. Ya va, espérate. Aun cuando tú se lo pidas, sigues aún estando en deuda con Dios. ¿Sí o no? Ahora, vamos para el tercer episodio donde sucedió o donde se ven los mismos puntos. ¿Está bien? ¿Cuántos de los que están aquí quieren ir a la Nueva Jerusalén? Gloria a Dios. ¿Ustedes quieren ir a la Nueva Jerusalén? Ok. Y hago una pregunta. Para ir allá, ¿cómo tiene que ir? En un vehículo 0 kilómetros. Vamos a ir a 2 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. Gracias por la respuesta, mi preciosa. Dios te bendiga. 2 Tesalonicenses, el capítulo 4. ¿Cómo? 2 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo. Vamos a ir desde el 15. Primera, disculpe. 1 Tesalonicenses, capítulo 4, del 15 al 17. ¿Ya lo tienen? El que lo tenga, diga amén. El que no lo tiene aún, pida misericordia para esperarlo. Ok, muy bien. Capítulo 4, versículo 15 al 16. Hay a veces en el corazón dolor. Hay a veces en el corazón dolor porque nosotros perdemos a los seres queridos. Y eso duele. Y es un vacío que es difícil llenar. Es difícil, ¿cómo se dice? ¿Cómo que dice el dicho? Un clavo quita otro clavo, ¿verdad que sí? Pero cuando la muerte nos separa de nuestros seres queridos, ese vacío siempre va a estar ahí. Y el único que puede sanar el corazón de un vacío es Jesús. Es el único. No hay otro lugar. No hay otra persona que nos pueda ayudar a llenar ese vacío que nuestro Dios. ¿Por qué lo digo? Vamos a leer desde el versículo 13 para que usted pueda tenerlo en mente. 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. ¿Quiénes tienen esperanza en esta mañana? ¿Cuántos creen que Cristo puede resucitar a los muertos? Gloria a Dios. Si usted cree eso, hay esperanza en su corazón. Usted hace parte del grupo de los que tiene esperanza. Vamos al versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Él, o sea, Jesús, traerá. ¿Qué pasó? Muy bien. ¿A los que duermen? En otras palabras, Cristo tiene el poder de llamar a los que han muerto a la vida y llevárselo al reino de los cielos. Pero para eso, el que murió debió haber aceptado a Jesús como su Salvador personal. ¿Está bien? Ahora, vamos al 15. Por lo cual, hermanos, decimos estas palabras del Señor, que nosotros, los que habemos vivido, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron. Porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán
Gloria a Dios. Hermano, si tú vas a morir, que mueras en Cristo. La muerte, es posible que le tengamos miedo a la muerte. Y eso es normal en el corazón del hombre después del pecado. El miedo está allí. Pero después que tú tengas paz con tu Dios y mueres en Cristo, habrá esperanza para ti. Y ese día tú te levantarás cuando el Señor te llame. Y de la tumba resucitarás y saldrás a nueva vida. Pero miren versículo 17. Y luego nosotros, los que hayamos quedado vivos, dice Pablo, los que hayamos quedado vivos, seremos arrebatados juntamente con los que han resucitado para recibir al Señor que está ¿en dónde? ¿Dónde está el Señor? ¿Dónde está el Señor? ¿Dónde está el Señor? Luego nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos. El detallito, ¿verdad? El detallito. En las nubes, en el aire. Claro, la nube tiene que estar en el aire, la nube no puede estar en la tierra. En la nube, y con esa nube, ¿para dónde vamos nosotros? Pregunto, ¿quién de ustedes se puede montar en una nube hoy en día? Y disculpen las hermanas, ¿no? Pero normalmente las mujeres son las que se montan en unas nubes cuando están enamoradas. Hay otros hombres también que se montan en unas nubes, pero ay, Señor. Cuando pasan ese episodio de novio y después que ven, se van al hueco porque la nube se les desaparece. Pero esta nube es poderosa. ¿Saben por qué? Una preguntita así cauciosa. ¿Cuántos redimidos habrán el día que Cristo venga a la tierra? ¿Cuántos redimidos habrán cuando Cristo venga a la tierra? De los vivos, más o menos, pero de los muertos, piense, desde Adán hasta el día que Cristo regresó, va a resucitar a todos los que creyeron en Él. ¿Cuántos son? Una gran cantidad. Y la Biblia dice que esa gente se montará en la nube. Ahora, ¿de qué grande es ese carro? Una gandola será, ¿verdad? Una cosa así, ¿verdad? Un doble piso, ¿verdad? Ahora, la Biblia dice que todos iremos en la nube e iremos ¿hacia dónde? A la Nueva Jerusalén. Qué lindo. ¿Qué nos falta ahora? ¿Qué nos falta? El canto, ¿y qué más? La pregunta, ¿y qué más? Ok, simplemente con montarme en una nube yo no merezco eso, pero Dios me va a dar el privilegio. Simplemente, o sea, montarse en una nube. ¿Quién de ustedes se ha montado en un parapente? Dios los libre de montarse en una cosa de esa, porque ni yo. Yo digo, como decía un amigo mío en mi pueblito, yo con mi bobera me bajo por la escalera. Pero Dios nos va a dar la oportunidad de montarnos en esa nube con Él e ir hacia la Nueva Jerusalén. Eso sí, si usted le da mucho mareo, no se ponga a las orillas, busque el centro. Porque viajar de aquí de la tierra hacia donde vive el Padre es un trayecto más o menos. Y si yo vivo en Carayaca y de subir y bajar de La Guaira a Carayaca una vez se anda así como medio borracho. Ahora imagínense montarse en la nube para llegar a donde está el Padre Celestial. Quiere decir que el camino es largo, ¿verdad? No se ponga a la orilla, quédese en el centro para que no se me maree mucho y disfrute de todo lo que va a haber yendo de aquí a la Canaán Celestial o a la Nueva Jerusalén. Ahora vamos a ir a Apocalipsis, por favor. Vamos a Apocalipsis a buscar lo que nos hace falta. Ya les voy a decir, disculpen. Ok, el capítulo 7 del libro Apocalipsis, el capítulo 7, el capítulo 7 es el capítulo de los redimidos. Es el capítulo cuando ya todos los que fueron resucitados están con Jesús. Hay un grupo especial según el versículo 1 hasta el versículo 8 que se le conoce como los 144,000, pero desde el versículo 9 en adelante se habla de la gran multitud. ¿Quiénes son esos? Vamos a leer, por favor. Después de esto, o sea, después de haber visto a los 144,000 del versículo 1 al versículo 8, después de esto miré y he aquí una multitud pequeña, de la cual nadie podía contar. ¿Cómo era la gente cuando estaba Jesús entrando a Jerusalén en el burro? ¿Verdad? ¿Cuántos ángeles hay en el cielo cuando Jesús entró? ¿Verdad que sí? Después de esto, mire, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas,
que estaban delante de ¿dónde? ¿Quiénes son esos de todas las naciones, tribu, pueblo y lengua? ¿Quiénes son esos? Nosotros, los que Pablo dice que resucitaron y de los que quedaron vivos. Ese grupo, allí estamos delante de Dios, estamos delante del trono en la presencia del Cordero, estamos bien vestidos. Yo no gusto de ropa blanca, porque aquí la ropa blanca se ensucia mucho, ¿verdad que sí? Pero allá la Biblia dice que estaremos vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. La palma simboliza victoria. Y aclamaban a gran voz diciendo, ¿a qué suena eso? A canto. Ahí tenemos el canto, ¿sí o no? Y aclamaban a la gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono. ¿Y a quién más? Y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron ¿a quién? Qué bonito. La alabanza que comenzaron los redimidos, la siguieron ¿quiénes? Los ángeles. Y por esa alabanza, ¿qué hicieron todos los seres? ¿Qué hicieron todos los seres? Se postraron delante del trono y adoraron ¿a quién? A Dios. Qué cosa tan linda. Por causa suya, por lo que usted cante ese día, los ángeles y todos los seres de los universos adorarán a nuestro Dios. ¿No es eso placentero para nosotros? Qué cosa tan bonita, hermanos, Dios tiene preparada para nosotros. Sigamos leyendo. Versículo 12. Y diciendo amén, la bendición y la gloria y la sabiduría, acción de gracia y la honra, el poder y la gloria sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sigue la música, sigue el canto, y el versículo 13 dice, entonces uno de los ancianos habló diciendo, estos que están vestidos de blanco, ¿quiénes son? Pregunto, si los ancianos estaban ahí y sabían que venía con el Señor Jesús, ¿no saben quiénes son? El trono está aquí. Todos los redimidos llegaron con Jesús delante del Padre. Todos los ancianos y algunos seres que están allí ven que Jesús viene con todos los redimidos. Y cuando se acercan al trono, uno de los seres que están allí sentados, uno de los ancianos le pregunta, ¿y esos quiénes son? ¿No vas a saber quiénes son? Claro que saben, si vienen con Jesús, si vienen de la tierra, ¿quiénes son? Los redimidos. Entonces, ¿por qué hace la pregunta? Eso es correcto, ahí está el pensamiento. ¿Cómo lo sabemos? Vamos a seguir leyendo. Entonces uno de los ancianos habló diciendo, estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son y dónde han venido? Y yo le dije, Señor, ¿tú lo sabes? Y él dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y por esto están delante del trono de Dios y les servirán de día y de noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá el tabernáculo sobre... Oye, qué cosa bonita que cuando yo llegue al cielo se van a preguntar, mire, ¿y estos quiénes son? Eso sí, cuando te escuche la pregunta no te vayas a sentir mal porque, oye, me negrearon, como uno dice por aquí, ¿verdad? No, oye, pero mire, no, es que ellos saben quiénes son, solo que quieren escucharte. Que tú alabes a tu Dios, que glorifiques el nombre de Jesús. Hermanos, ¿merecemos todo eso que hemos estudiado hasta ahora? ¿Será que usted ha hecho tantas cosas buenas que merece todo esto lo que hemos leído hasta ahorita? Entonces, ¿por qué Dios nos los ofrece a nosotros? Porque nos ama, ¿verdad? Ese amor es un amor con deuda, ¿sí o no? Ese amor hace que yo sea deudor. El apóstol Pablo, escribiendo una de sus cartas, dice, yo ahora deudor soy a Dios, hablando de que Dios lo saca de su maldad y lo trae ahora al buen camino. Y cuando Pablo mira hacia atrás, ve a toda la iglesia que persiguió, a todos los hermanos que él mató, y ahora él dice, yo soy deudor a la obra de Dios. Y miren, ustedes leen toda la historia y se dan cuenta que Pablo entregó toda su vida al servicio del Señor. No se quedó dormido, le dieron palo, pasó hambre. Es más, Filipenses 4 del 12 al 13 dice que él aprendió a vivir en la abundancia y aprendió a vivir en escasez. Aprendió a tener hambre y también aprendió a estar saciado. Y el último versículo, el versículo siguiente, el 14, él dice,
Todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Él, sintiéndose deudor y al mirar ahora lo que podía hacer por Dios, fue y lo hizo. No le importó lo que le hicieran, ni pasar hambre, ni escasez, nada. A él lo que le interesaba era hacer lo que podía hacer por su Dios. Tú y yo, ¿qué hemos recibido hasta ahora? La mente de muchos enseguida se nos va a la alacena de la casa. No tengo harina pan, no tengo aceite, no hay esto, no hay lo otro, por lo tanto yo no voy a hacer nada en la iglesia. Si la alacena está vacía, ¿qué debo hacer yo? ¿Qué debo hacer yo? Según el consejo de Pablo, debo aprender a vivir en escasez. Mirar hacia adelante y pelear la batalla y decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pastor, ¿usted por qué dice eso? Porque la Biblia así nos lo muestra. Mañana en la noche vamos a hablar de Elías el tisbita y una pobre viuda que le tocó pasar roncha y hambre como lo estamos haciendo nosotros ahorita, pero que confió en Dios y Dios le dio la mano. Pero ella tuvo que primero darle el primer lugar al siervo de Dios. Aun cuando al parecer su hijo se iba a morir de hambre, si ella le quitaba el pan de su boca y entregárselo al profeta. Te pregunto, ¿quieres entregar tu vida por completo al servicio del Señor? ¿Te gustaría decirle, Señor, gracias por todo lo que me has dado, por lo que me vas a dar? Ese lindo privilegio de estar montado en la nube, de que se pregunte quién soy yo allá en el reino de los cielos, de que se cante gloria a tu nombre por mi causa, y que los ángeles y todos los seres se arrodillen, se postren delante del Padre a causa de nosotros. Hermanos, somos deudor a Dios. No nos podemos quedar dándonos en la cabeza, ¡pum! ¡Pum! ¡Ay, pobrecito de mí! No tengo esto. No. Cierre sus ojos a lo que no tiene y abra sus ojos a lo que Dios le quiere dar. Porque si usted cierra sus ojos a lo que no tiene y abre sus ojos a lo que Dios quiere dar, lo que está atrás se quedará en el pasado. Y lo que está al frente se convertirá en su blanco. Y se convertirá, y usted cumplirá la gran promesa. Mas buscad primeramente el reino de Dios y todo lo demás vendrá como ¿qué cosa? Pregunto, ¿quién de ustedes quiere seguir trabajando para el Señor? A ver, levante su mano el que diga, yo quiero trabajar por el Señor. Amén, gloria a Dios por eso. ¿Te gustaría que estos días poder ver a almas que lleguen a los pies del Señor y puedan vivir la misma experiencia que tú vives hoy? Es posible que tú tengas tristeza, te sientas mal, desanimado, etcétera, etcétera, etcétera. Porque todo el mundo pasa por allí. Yo no te voy a decir que no te sientas así. Lo que te quiero decir es que aun cuando te sientas así, debes buscar al que es poderoso, al eterno, al que todo lo puede. Y es Él quien te va a cambiar la manera de pensar, la manera de ver las cosas. Es Él el capaz de hacer en nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Por eso los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. ¿Recuerdan esa expresión, verdad? ¿Y qué tan fácil es orar? ¿No es fácil? Claro que es fácil, pero ¿qué dijeron los discípulos? Señor, enséñanos a orar. ¿Por qué vieron? Vieron que Jesús oraba diferente a los demás. La gente oraba, los fariseos oraban, ellos oraban, pero ellos querían ver que se cumpliera en ellos lo que se cumplía en Jesús. Jesús decía, sánate. ¿Y qué le pasaba a la gente? Se sanaba. Si Jesús decía, recibe la vista, ¿qué pasaba? Un día los discípulos fueron y agarraron a un muchacho y fuera, y sal demonio, y échale para aquí, y va. Se fueron con las tablas en la cabeza, regresaron donde estaba Jesús y comenzaron a llorarle. Ay, Señor, estamos ya desanimados, pero eso no quiere salir de ahí, Señor. ¿Y qué le dijo Jesús? Hombres de poca fe. Pero le dijo algo interesante. Esto solo sale con ayuno y oración. ¿El secreto? Ayuno y oración. Por eso le estoy hablando de la oración. No mires atrás lo que tienes, lo que te hace falta. Eso déjaselo al Señor. Jehová Nisi. ¿Qué significa? El Eterno proveerá. ¿Qué va a hacer el Eterno? Proveer. Usted encárguese de la deuda que tiene con Dios, de llevar el mensaje de salvación a los que lo necesitan. Si hay alguien que está enfermo en su casa, déjelo en las manos del Señor. Sabemos que no hay medicina, sabemos que estamos en crisis, pero déjeselo en la mano del Señor. Haga el trabajo que usted tiene que hacer para con Dios, porque usted es deudor de Dios.
Usted le debe la vida, la que hoy profesa ser cristiana o cristiano. Hermanos, y como último quiero mostrarle lo que el Apocalipsis dice. Vamos a ir ahí mismo en el libro Apocalipsis, por favor, y terminamos en esta linda mañana. Y quiero que tú seas partícipe de esta linda verdad. ¿Hacia dónde iba Jesús cuando iba montado en el pollino? ¿Hacia dónde iba Jesús cuando se montó en la nube? ¿Hacia dónde deberíamos ir nosotros si nos vamos en la nube? Mira lo que dice Apocalipsis 22:14. Dependiendo de la versión Reina Valera del 60 dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho a comer del árbol. ¿Y para qué más? ¿Y para entrar a dónde? ¿A cuál ciudad? Que la única forma para que tú te montes en la nube, para que se cante, para que te puedan dar la mansión, primero debe ser lavado por la sangre ¿de quién? De Cristo Jesús. ¿Aceptas tú la sangre de Jesús sobre tu vida y que te limpie todo pecado? ¿Crees tú que Cristo murió por ti y ahora quieres hacer por Él lo que jamás podrás hacer por ti mismo? Esta linda verdad debe quedar grabada en tu corazón. Tendrás derecho, oído, y eso es una palabra fuerte. Es como tú le digas a tu papá: yo tengo derecho a esta casa. Tu papá te va a decir: tú trabajaste. Pero Dios te va a dar el derecho de entrar a la Nueva Jerusalén. Y gloria a Dios por eso, porque somos valiosos para Dios. Porque si Él desea que nosotros tengamos derecho, es porque nos lo está dando a nosotros y Él cree que podemos ser valiosos o no. Él sabe que somos valiosos para Él, pero debemos creerlo. Y es lo que no estamos haciendo hoy, creer que somos valiosos para Dios. Que en esta linda mañana, mis hermanos, lo que hayamos estudiado pueda quedar grabadito aquí, en el corazoncito. Y cada vez que hayan problemas y dificultades en tu vida, tú puedas decir: Señor, soy deudor tuyo, por lo tanto me debo a tu obra y moriré por ti. Vamos a cantar, vamos a colocarnos de pie, vamos a pedirle a mi amigo Marcos que coloque el himno 333 del himnario. Es un himno muy bonito, muy conocido y que tiene un gran mensaje. 333 en nuestros himnarios, 333 en el antiguo, el 500. Aunque en esta vida fálteme riquezas, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Vamos, almas tan perdidas entre las pobrezas de mi Jesucristo, tuvo compasión. ¿Qué es lo que hay, hermano? Más allá del sol, más allá del sol. ¿Qué hay allá? Yo tengo un lugar más allá del sol. Gloria a Dios. ¿A dónde? Más allá del sol. ¿Qué hay allá? Más allá del sol. ¿Qué tenemos entonces? Yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. Así por el mundo yo voy caminando, pruebas me rodean y hay tentación, pero Jesucristo que me está probando, llevará me salvo hasta su mansión. ¿Dónde está? Más allá del sol, más allá del sol. ¿Qué tienes tú? Yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. Cristo a cada raza del linaje humano He de impartirle plena salvación y una bella casa hecha por su mano fue
a prepararle a la santa Sión. Vamos, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo lugar, lugar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo lugar, lugar, más allá del sol. Amén. ¿Sabe por qué tenemos ese hogar allá? ¿Quieren saber por qué? Porque tenemos derecho, según Apocalipsis, tenemos derecho. Pero ese derecho solo se debe a que hemos aceptado a Jesús en nuestros corazones y que Él ha comenzado un proceso de transformación en nuestra vida. Y que Jesús diga: he aquí, buen siervo fiel, sobre poquito has sido fiel, lo que hagas aquí en la iglesia, sobre mucho te pondré. Y dice una expresión muy bonita: entra en el gozo de tu Señor. O sea, Dios se goza en estar allí. Y si tú entras ahí, entrarás en el gozo de tu Señor. Qué cosa tan linda, mis hermanos. Vamos a orar. Maravilloso y buen Dios, muy, muy agradecidos, Padre, porque hasta ahora tú, oh Dios, has dado el privilegio a tu iglesia, redimida por la sangre de Jesús, de entrar en la Nueva Jerusalén. Un lugar maravilloso que has preparado para tus redimidos. Pero ese lugar no tiene razón de ser gracias a Jesús. En realidad el oro, las perlas, como menciona Apocalipsis, esas cosas están en segundo lugar. En primer lugar está mi Jesús, mi amado Cristo, Señor. Ese ser maravilloso que decidió entregarse por mí, para morir por mí, para yo tener derecho a entrar a ese lindo lugar, Señor. Y gracias a Cristo Jesús, hoy yo puedo reclamar la promesa, no porque yo sea adinerado, sino que soy deudor a ti, Señor, y Cristo ha pagado la deuda. Es Él quien me ha dado el derecho de estar allí, y ahora debo gastarme en su obra, que otros conozcan de esta linda verdad, que otros sientan el fuego de tu Santo Espíritu en su corazón y puedan entregarse a ti, Señor. Estas semanas, durante la noche, Señor, estaremos estudiando tu palabra. Permite que las personas que han de ir, las visitas y amigos que nos acompañen, puedan tener un corazón dispuesto, un corazón preparado para entregarse a ti y poder bajar a las aguas bautismales, Señor. Hay verdades maravillosas en tu palabra que ignorábamos, pero que hoy vamos aprendiendo poco a poco y que queremos que eso se refleje en nuestra vida, Señor. Bendice a cada hermano aquí presente, a alguna visita que se encuentra en nosotros, y esperamos, oh Padre, que el día de mañana nos gocemos en tu presencia para poder, Señor, sentir tu poder en las horas de la noche escuchando tu palabra. Ahora, Padre, llévanos con bien a nuestros hogares, que tus ángeles nos acompañen, Señor. Que de igual forma bendigas el pan que está en nuestra mesa. Si alguno, Señor, tiene falta de ello, muéstranos para ayudar también, Señor. Para hacer bendición, para hacer tu brazo y proveer a aquel que lo necesita. Todas estas lindas bendiciones, oh Padre bueno, las suplicamos en el nombre precioso de nuestro amado Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, mis hermanos, tomen asiento, que café no hay. Dios les guarde. Feliz sábado.